Excaliburcio, ¿Qué pasa? queremos hacer un acto de contrición. Un contrición, iba a decir. Un acto de contrición. No sé español, nada más empezar. Queremos hacer un acto de contrición. Sí, es cierto. Tenemos pensado hacerlo. Tenemos casi la certeza de que estamos siendo unos completos gilipollas. Puede ser, después de 2 años prácticamente, porque a estas alturas yo creo que ya paramos todo mal. Fue todo mal la temporada pasada, acabamos en mayo. Claro, porque el año pasado no tuvimos una pandemia, pese a que nosotros la pedimos el año pasado. Exacto. Ha llegado un poco tarde. Y después de 2 años creo que igual, aunque ya hemos dejado caer alguna vez... Claro, o sea, nosotros siempre hemos tenido presente que a veces somos lo que criticamos y que la barrera entre lo que odiamos y lo que somos es difusa a veces. Sí. Hemos también aquí abierto nuestro corazón en multitud de ocasiones para reconocer que hemos hecho como los que más cosas que hemos criticado muy duramente y luego vamos y las hacemos. Exacto. Es decir, que no nos creemos deidades superiores ni que estamos por encima del bien y del mal, y cuando criticamos lo humano también nos incluye a nosotros como humanos. Y también hemos explicado muchas veces que, claro, como hacemos esto con el material que nos deja nuestra vida cotidiana, pues a veces aludimos a cosas que nos pasan con gente de nuestro alrededor que luego nos escucha y piensa, mira estos gilipollas criticándome a mí en la radio. Sí. Totalmente. Eso nos ha pasado muchas veces. Eso ha pasado. Y nos toca explicar que, bueno, el material que tenemos en la cotidianeidad, que lo exageramos, pero eso no nos exime. No, tenemos que tener cuidado, y creo que vale la pena comentarlo. Tenemos que tener cuidado de no usar esto como una carta blanca para hacer lo que nos dé la gana, independientemente de los sentimientos de la gente que nos rodea. Claro. Que podemos estar hiriendo a gente y eso nos hace sentir mal, porque nada más lejos. Nada más lejos. Entonces hemos decidido hacer este todo bien. Exacto. Para hablar de cosas guays y para también rendir homenaje a la gente que nos rodea, que no solo nos surte de nuestro repertorio de cosas que odiamos, sino que también nos da felicidad y alegría. Efectivamente. Bueno, pues con ese espíritu enfrentamos este programa. Que no quiere decir que vayamos a hablar bien de nadie. No, pero vamos sí a que es hacer un verdad todo que bien. quizá el confinamiento nos ha empujado aún más a la cotidianeidad y de repente hemos pensado que a lo mejor estamos hiriendo a gente porque claro, lo que hemos tenido cerca, pues lo hemos tenido más cerca que nunca, porque no hemos podido salir de casa como el resto de personas. No sé si el hacer esta introducción nos lo vamos a tomar otra vez como una especie de carta blanca para poder hacer lo que nos dé la gana. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero sí deberíamos estar recordándonos mutuamente, tú y yo, constantemente, a la hora de criticar y rajar cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y con qué finalidad, aunque también creo que a veces nos obsesionamos porque nuestros fans creo que lo entienden y creo que no hay ningún problema, pero no obstante queremos repetirlo porque, como dijimos en el programa anterior, no queremos mezclarnos con esta oleada de neo-odio que se está generando, no queremos tener nada que ver, así que hoy solo cosas guays. Hoy cosas solo guays. Cosas ok. Todo bien, second season. Cosas que sí. Esto sí, venga. Cosas que sí. Cosas que sí. El único programa donde no hay cosas que no es, obviamente, en el todo bien. Claro. Y todo positivo. Me gusta mucho esta sección, que podría ser un cosas que sí. Estás hablando de un bucle fractal de cosas que sí. Un bucle fractal, efectivamente, pero no vamos a hacerlo. Vale. Cosas que sí, mola y ya está. Pero bueno, yo podría hablar bien del café. Qué maravilla. Sí, lo que pasa es que, bueno, creo que ya fue un cosas que no hablar del café. Bueno, pero eso me gusta porque refuerza un poco esto que decimos de que nadie se nos tiene que tomar demasiado en serio. Efectivamente, o sea, si hay algo que me da mucha rabia es esa frase típica que yo sin un cafetito no soy nada. Eso da mucho asco. De hecho, en nuestras tazas pone sin un café no soy nadie, pero con él tampoco. Efectivamente. Pero en este confinamiento he experimentado una cosa, he ido probando cosas, porque lo único que tienes para hacer en todo el día es experimentar con tu alimentación, básicamente. Claro. Y he probado alguna vez a no desayunar café. Y es horrible.
no es horrible porque si no tienes nada que hacer, pues bueno, ¿qué más da? Te tiras toda la mañana durmiendo y a nadie le importa Claro, y no pasa nada. A mí me pasa, si no tomo café, como que no termino de arrancar. Pero claro, si estás en tu casa, pues tú a eso de las 12:30 te echas una siesta a esa hora y eso es de puta madre. Y a las 10 o a las 9, cuando acabas, te subes de desayunar tus cereales de mierda y te tumbas en la cama y vuelves a dormir. O igual no te sobas, pero no tienes energía alguna. Claro. Entonces, pues bueno, algo hay que concederle al café. Sí. Que no sé si gracias al café somos la civilización que somos ahora. Bueno, de hecho yo creo que, o sea, quiero decir, creo que esto que dices no es una tontería y creo que el café tiene una grandísima importancia en la cultura humana. Total. Creo que sí. Prácticamente en toda, tanto... Sí, yo creo que el café está en la base un poco de la civilización. Sí, quien no toma café, toma té, que creo que... Hay gente que no toma nada. Yo creo que, a ver, la historia parece ser que si tú tomas café, cuando luego dejas de tomar café no tienes energía, pero si lo dejas mucho tiempo, al final... o sea, es como que el café lo que te da te lo quita también, ¿eh? Entonces se ve que puedes tener energía sin tomar café. Yo no lo sé, a mí el café es una cosa que me gusta. El sabor del café me flipa, me gusta muchísimo. Yo lo recomiendo con leche de avellanas, que es la mejor leche vegetal que hay. Ah, pues sí. Para mí, últimamente, el café con leche de avellanas es una cosa súper guay. Yo no recomiendo la leche con almendras con el café. La leche de almendras con el café es horrorosa. Sí. Ya la he probado yo alguna vez y no, además se corta. Es verdad que deja como unos pozos. Es muy asqueroso. Pero estamos en cosas que sí, así que no. Así que nos rajaremos de la leche de almendras No. Y en cambio ensalzaremos las múltiples virtudes de la leche de avellanas. En general, las avellanas, creo que alguna vez he hablado de las avellanas en el Cosas que sí. Las avellanas podrían ser un cosas que sí, porque están como en la sombra de un montón de cosas guays. Están totalmente a la sombra en todo, cuando realmente, por ejemplo, están en la nocilla, son presidentas de la nocilla. No, claro, las avellanas tienen la culpa de que otras cosas molen mucho, pero no se llevan el mérito. Nunca, ni como fruto seco, ni como complemento, ni nada. Y es verdad que... Yo he de decir que yo a mis cereales, yo me mezclo cereales, yo me mezclo un poco de muesli con un poco de no sé qué, con un poco de no sé cuánto. Bueno, el muesli ya es una mezcla, entonces te mezclas de cereales con otras mezclas. No, muesli, perdona, no, avena, quería decir. Ah, vale. Avena con copos integrales de no sé qué, tal, y luego machaco unas avellanas y las pongo también. Joder, tú sabes, mazo. Sí, mola mucho porque es como comer avellanas todo el rato. Porque es verdad que las avellanas son un poco invasivas. Sí. O sea, allí donde hay avellanas vas a ver avellanas, pero es que eso está bien. Es que eso está bien. Sí. Pues muy bien. No sé ni por dónde vamos. Café? No. Vale. Pues yo quiero destacar una cosa que he descubierto hace poco, que diréis, pues qué tarde vaya. Llegas. Pues bueno, sí. Que es comprar fruta de temporada. Vaya. Me gusta muchísimo. Y tiene ese componente de locura y de aventura que vas a la frutería porque es verdad que a mí la fruta me gusta mucho, pero no he sido una gran aventurera con la fruta. Yo tenía mis 4 cosas que me gustan. Claro, me gusta mucho la manzana, me gusta mucho la pera, me gusta el plátano y me gusta las fresas. Y bueno, de vez en cuando esporádicamente salía de ahí, pero últimamente voy a la frutería con el espíritu de, a ver, lo que esté de temporada me lo voy a llevar. Me da igual. Que sí. Los nísperos, por ejemplo, sí que me gustaban ya de antes. Que hay nísperos. Es que los nísperos están muy buenos. Que hay albaricoques. Que están los higos. Que no lo he probado, pues lo pruebo. O sea, quiero decir, la fruta de temporada, tío. Me parece como darle a tu vida normal y a tu vida anodina hay un poquito de aventura. Es que realmente el uso que estamos haciendo de la fruta, en el hecho de recurrir a la fruta todo el año a la que nos gusta, buscando nuestra comodidad, es decir, nuestra zona de confort frutil. Claro, es una zona de confort realmente. Cuando realmente estamos desaprovechando el comer fruta buena, porque claro, de temporada no tiene por qué, pero en esencia estás comiendo la fruta cuando toca y por lo tanto cuando está buena. Claro. No es comerte un melocotón, esté como esté, claro. Porque un melocotón fuera de temporada, perdona, pero es probablemente lo peor que puedes hacer en tu vida. Es verdad. Un melocotón malo es de las peores decisiones que puedes tomar. Estoy completamente de acuerdo. Es horroroso. Pero no vamos a rajar del melocotón malo. Porque no, ya está. Es que a la que nos descuidamos, ¡pum!
La costumbre, la cabra tira al monte. Entonces, fíjate, esta comodidad sí que es cierto que tal. Entonces tenemos que salir de nuestra zona de confort frutil. Pero en realidad la fruta de temporada es en sí otra zona de confort, ¿eh? Solo que hay que dar el primer paso. Pero es otra zona de confort, porque además tú delegas en la naturaleza lo que tú tienes que comer. Bueno, frutero, ¿qué está bueno? ¿Qué está bueno ahora? Llévate esos nísperos que están de puta madre. Pues ya está. Y está todo muy bien. La verdad es que sí. Yo, a partir de ahora, eso va a ser así siempre. Pues yo he de hablar bien ahora de otro clásico de Occidente, que es la electricidad. La electricidad. Mira, mi padre es electricista. Yo siempre tengo una relación muy estrecha con la electricidad. La electricidad es una cosa que hace muchos años, hace siglos, se consideraba prácticamente magia. Porque es que un poco lo es. Es que es un poco magia, la verdad. Lo que pasa es que como nosotros hemos nacido con la electricidad hecha y la hemos dado pues por sentada. No la damos por sentada. Y no hay nada como estar un día entero sin electricidad, pero en tu casa. No hablo de irte al monte, que ya vas tú con la idea de que es toda una situación excepcional. Entonces, bueno, no hay electricidad, no pasa nada. No, es estar en tu casa y que se vaya la luz un día entero. Es horrible. Esto me pasó hace unos meses. Y claro, todo lo que das por sentado se va a tomar por saco. Todo tu mundo se desmorona, no sabes vivir, no estamos preparados. Y además, si es invierno, es que prepárate primero. Si toda tu cocina va a luz, olvídate de cocinar. Si el agua va con caldera, olvídate. Y como no seas crudo y vegano, lo llevas claro. Exacto. La calefacción, lo mismo. Olvídate de televisión y olvídate de internet. Y como... Eso sí que no, Y como el móvil esté bajo de batería, ya. Y te sientas en el sofá. Ahí, enfrentándote a tu propia vida. Y si es invierno, se hace de noche a las 5. Oh, claro. Oscuridad absoluta. Entonces dices, ¿qué cojones? ¿Qué cojones ¿Cómo se puede hago? vivir así? Claro. Afortunadamente, a las horas, cuando ya te está entrando te asustas de ver hacia adentro, de ver tu real yo, ¿no? Entonces vuelve la luz y ya puedes volver a Cuando te conoces a ti ignorar. mismo y te caes mal. Sí, y hacemos falta muy poco, ¿eh? O sea, muy poco. Estamos hablando del coronavirus, pero nos quitan la luz una semana y no salimos de esta. No, desde luego que no. Bueno, pues mi siguiente cosa es que sí, es sobre las plantas. Yo en la cuarentena he sido de esas señoras que han descubierto las plantas. Lo sé. Hablamos ya en uno de los directos de Instagram de esto. Yo critiqué un poco la pasivo-agresividad de las plantas, que se mueren de repente y te atacan de esa manera. Pero no vamos a rajar de No vamos a hablar de eso, porque es verdad que luego las plantas también te dan mucho. Yo tengo ahora un montón de plantas porque la gente me está dando esquejes. O sea, he entrado como en el mercado de la planta y la gente me da esquejes. Bueno, estoy ahí. El otro día fui por primera vez al Verdecora. ¿Sí? Por primera vez en mi vida. Y bueno, me pareció aquello una cosa... O sea, me pareció muy loco que haya como un centro comercial de plantas. Estamos locos. O sea, quiero decir, yo no sabía... A ver, sabía que las plantas son importantes para alguna gente. Pero tanto... ¿Cuánto respeto por la planta? Muchísimo respeto por la planta. Yo quería una planta carnívora, pero no había. Se habían acabado. No sé. Esas creo que son de temporada también. Son de temporada. Pero bueno, me compré una planta que se llama Siempre Viva, que creo que es, pues lo que yo necesito. El nombre dice mucho, sí. El nombre me apaña y la verdad es que las plantas me están dando mucha paz. He de decir que relacionarme con plantas me está aportando muchísimo. Tengo un geranio que me ha florecido ahora, precioso. Y luego tengo una planta de margaritas, no sé cómo se llama, que de repente apareció una planta invasora. Vaya. Y entonces las margaritas no me crecían y se ve que era por esta planta invasora que ya he eliminado. Ya. Porque ¿de qué vas? De que vas apareciendo en mi maceta de margaritas y llevándote tú los nutrientes que no son para ti. Que yo esa planta ahora mismo estoy en un plan que a lo mejor... Chica, pues plántate en una maceta vacía y yo te crío, pero no vengas aquí a robarle a las margaritas sus nutrientes del sustrato, porque así no se puede ir. Yo para evitarme esas guerras lo que hago es cultivar directamente malas hierbas. Malas hierbas, y tengo todo el terreno lleno de malas hierbas.
Y ya, ahí ¿y está. por qué? O sea, es verdad que yo me lo planteaba y decía, a ver, ¿por qué yo estoy...? Porque yo sé que es una planta invasora porque me lo ha dicho gente que sabe, ¿no? Pero ¿por qué las margaritas sí y la planta invasora no? Cuando en realidad tampoco... O sea, Ya. O sea, ¿qué nos lleva a rechazar a las malas hierbas? ¿No estaremos discriminando de alguna manera? A lo mejor las malas hierbas no son tan malas, joder. realmente es todo... claro. Eso es cultural. Es Es cultural. cultural. Una margarita sí, pero esta no. Es Esta- lo silvestre, ¿no? Lo que nace sin que tú quieras. Claro, si lo pienso en realidad, yo por mi manera de pensar y mi personalidad, quizás estoy más cerca de conectar con una planta de estas... Una mala En hierba. general las malas hierbas son feas. Lo que pasa que hay algunas que son, sobre todo estas que son como bolas de algodón. Sí, bueno, no son algodones, son... Esas están guay, las que soplas, ¿cómo se llama? No me esa- acuerdo. ni Bueno, idea. sí. Pues estas yo en Diente casa de tengo un león. montón. Diente de león, ¿eh? Sí. Pues esas son de puta madre. Yo tengo eso petado y está guay, realmente. Está súper guay. Pero sí, supongo que las flores no son muy bonitas, tal. Es como lo más cutre que hay, realmente. Bueno, Pero es que estamos siendo muy heteronormativos con las plantas. estamos siendo muy heteronormativos con las plantas, es O verdad. sea, solo queremos plantas que luzcan bonitas. Claro, y Y- que además estén bien consideradas socialmente. Porque luego también vino mi madre y vio, eso quítalo, que eso es una mala Ya, hierba. Y yo, pues no, y pam, es- vale. pam. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a reflexionar sobre esto, ¿vale? Como soy nueva en el mundo de la planta, pues tengo mucho que pensar. Yo podría contar aquí una anécdota familiar Ujú. que, pues, en donde vivo ahora, antes era de mis abuelos y de mis bisabuelos. Ujú. Y cuando mi bisabuela vivía, tenía una guerra civil territorial, una guerra territorial con mi abuelo. Y entonces se disputaban el terreno Ostras. para plantar sus cosas. O sea, cada uno quería plantar sus cosas, que eran diferentes. Y se quitaban las cosas. O sea, sobre todo lo hacían mi abuelo con mi bisabuela, más que al revés. Vaya. Y se arrancaban flores y tal. O sea, Ya, tenían eso una guerra fría con plantas. Era fría, Un sí, poco porque... hiedra venenosa, tu abuela. Sí, sí, sí. Mi bisabuela. Tu bisabuela. Mi Un poco bisabuela. Poison Ivy. Sí, lo vaya, yo creo, aunque no me acuerdo porque era muy pequeño, pero creo que se portaba peor mi abuelo que mi bisabuela. Mi bisabuela Seguramente. le Y- dejaba en paz y mi bisabuelo sí que le tiraba plantas y cosas así. Madre De repente las tiraba. pues las eso- arrancaba. Eso es horrible, que te arranquen una buena planta que tú has criado. Eso no, ¿eh? Eso no. Eso no, muy mal, pero nada. Por ahí que no vayan. Por ahí que no vayan. Vale, pues nada, qué guay todo, ¿no? Empiezo a creer ya en la humanidad después de cosas que sí, pero vamos a seguir. Vale. En este mundo normal vamos a hacer un ejercicio de ¿De contrición también? contrición todo el rato, pero vamos a hacer un ejercicio de devolverle a la gente algo de positividad, Ujú, de reconocerle a la gente ciertos méritos. ujú. Hemos criticado que la gente está odiando mal, porque nosotros desde nuestra atalaya pedante nos creemos los propietarios del hate y nos ha dado mucha rabia que todo el mundo se haya puesto a odiar Sí, y hemos rajado como unos gilipollas Ujú. de toda la gente. sí. Vale, pues ahora vamos a reconocer que es verdad que la gente en este mundo que tenemos ahora, bueno, no post pandemia, porque aún estamos en la pandemia. Aún Es estamos verdad de que la pleno, gente, sí. el mundo normal de repente ha adoptado ciertas cosas Ujú. que están de puta madre. Está muy guay, sí. Por ejemplo, hemos eliminado los 2 besos, que eso es una cosa que nosotros veníamos pidiendo desde 2018. La verdad es que ha pasado lo único que podía pasar para que esto de los 2 besos pudiera Totalmente. acabar Es que no había para otra manera. siempre. Es que Sí, puede porque que acabe para siempre. La reflexión cultural y todo eso, eso no nos... O sea, la reflexión de por qué las mujeres tenemos que dar 2 besos, eso no iba a llegar. No. No iba a llegar porque no estaba llegando. Algunas mujeres estábamos haciendo esfuerzos por dar la mano, pero es que dar la mano... De repente, el mundo ahora es mejor sin los 2 besos. Es que igual, si esto dura bastante, imagínate que llegamos No, a no. 2021, Claro, esto se va a instaurar, ¿eh? se va a volver raro volver atrás y a darse 2 besos. ¿Cómo que 2 besos? ¿Me tengo ¿Qué que dices, besar 2 con besos? 2 desconocidos? Sí, porque el periodo, o sea, al final es lo que tú dices, va a ser un periodo lo bastante largo como para que de manera natural probemos que no hacía falta dar 2 besos a nadie. Claro, O dar 2 besos, por supuesto, a quien tú quieras. claro. Pero porque sí, los 2 besos gratis, estos porque sí, Mm. esto no va a volver a... Yo creo que no va a volver a pasar, porque además he escuchado ya a muchas mujeres Ujú. que a lo mejor antes no habían hecho la reflexión, Mm. decir, hostia, que a gusto estoy sin dar 2 besos. Claro.
Y esto se va a quedar. Mm. También creo que al habernos confinado todos y al haber vivido esta situación de aislamiento, que hoy escuchaba a Ismael Serrano decir algo muy guay, que es que no hay que romantizar el confinamiento. El No, por confinamiento favor. ha tenido cosas horribles, partimos de esa base. Pero sí que ha tenido algo bueno, que creo que es que se va a respetar más a partir de ahora a la gente asocial. Sí. Bueno, no sé si se va a respetar más. No lo sé, eso es muy aventurado decirlo, pero Al sí que menos creo que la gente se ya va a lo ha visto. considerar Mm. la posibilidad de que exista gente a la que de manera normal le guste estar en casa, ¿no? De hecho, se han hecho muchos chistes, muchos memes, como que se ha reivindicado mucha gente a través del humor que ellos ya eran así antes. Sí. Yo creo que muchísima gente es indoor, es de estar dentro. Nunca me deja de hacer gracia ese adjetivo y lo usas muy a menudo y me gusta muchísimo. Y creo que simplemente creo que la normalidad asume que hay que salir y hay que estar fuera. Claro. Y se ha ninguneado mucho porque, claro, los que salen fuera es siempre una forma de vida expansiva y como tal se adueña de todo. Y Claro. parece ser que la vida Un social poco malas se hace hierbas, hacia afuera. ¿eh? Exacto. Sí, en cambio la gente que está en casa no puede expandir como esa filosofía de vida. Claro. Y de repente descubrimos, gracias a esto, que mucha gente era así. Yo he descubierto en redes sociales a mucha gente que no creía que era así. Claro, Y, es que yo creo de que... repente te dice que es así. Y, No, sí, tú eres de esos. o que si no es así, por lo menos en su nueva forma de vida, se va a quedar con un poco de esto. De tíos, no pasa nada. Se puede estar en casa y se está bien y tampoco hace falta estar todo el rato la terracita, la cervecita y no sé qué, ¿no? Esta semana nuestro admirado querido Antonio había censurado en todas sus publicaciones para no ver nada que incluyera la palabra terraza. Sí. Y Esa es una opción de Twitter muy interesante que nunca he probado. es una maravilla. Que es No que quiero saber nada que tenga que bloquear una palabra. Claro, es que además es que es magia. No quiero saber nada que tenga que ver con terrazas. No quiero saber nada. No me interesa nada que tenga que ver con terrazas. Entonces, Qué claro, maravilla. creo que en este mundo normal que se va a crear después de la pandemia, Mm. si bien obvio huelga decir que nos va a traer cosas horribles como una crisis económica y todas estas cosas horribles que no vamos a tratar hoy porque estas son cosas que sí, Exacto. pero puede ser que la gente, esa gente a la que siempre odiamos y a la que siempre criticamos, pues mira, a lo mejor la gente sí que ha estado a la altura y a partir de ahora va a ser todo un poquito mejor, ¿no? Porque va a haber más respeto por los sociales. A mí lo de la distancia social me agobia un poco, la verdad. Esto de estar midiendo todo el rato si estás a 2 metros Ya. de la gente. Pero sí que creo que va a traer cosas buenas también. Porque hay gente... A ver, yo no quiero estar a 2 metros de la gente que quiero. Pero es verdad que hay gente que antes se acercaba muchísimo y dábamos por sentado que era normal que alguien a quien no conoces en un bar Ya. se ponga a 1 milímetro de tu cara. Ya. Y esto no es normal. Ni No. con coronavirus ni sin coronavirus. Efectivamente. Entonces sí que creo que como que esto va a traer cosas que evidentemente es no que se van a ahora- quedar como tal, pero sí que va a ser un pequeñito avance hacia ciertas cosas. Sobre todo es que te da la herramienta para ser tú la que te alejes y que no quede mal. Porque antes alguien se te acerca y tú le haces así, le empujas hacia atrás, Claro. queda feo. Bueno, yo lo hacía, ¿eh? Pero queda feo. En Sí. cambio ahora puedes hacer exactamente lo mismo. Y dices, distancia social, porque Distancia nos han social. regalado ese término, Claro. esas palabras mágicas, para alejarse de la gente. Así que, bueno, yo confío en un mundo normal post-pandémico muchísimo mejor. Yo veo esperanza, Escaliburcio, en el mundo normal. Yo también lo veo y confío mucho en ello y vamos a ser muy felices. Y viva la gente. El cine con Escali, el cine con Escali, el cine con Escaliburcio Ramón. Bueno, a ver, estoy yo últimamente muy pesado con muchas cosas. Estoy muy pesado con esta sección en Cine con Escali, soy consciente porque habrá... No, pero no estás pesado. A ver, es maravilloso, está todo súper bien. Pero bueno, hay que tener en cuenta que en esta situación de confinamiento... Poco más nos ha quedado, claro. Poco más nos ha quedado que ver series y ver películas y tal. Claro. Y bueno, y quiero aprovechar que es un todo bien para no rajar de ninguna peli ni Nada, ni nada. Aunque llevo tiempo sin rajar de una peli en concreto.
he rajado de cosas genéricas de cine, pero no he rajado de pelis en concreto y tengo ganas. Pero bueno, ya lo haré otra vez. Vamos a hablar bien de algo. Y es que he estado también muy pesado últimamente, y lo sabes, con la animación. A ver, yo no he hablado contigo del tema, pero es verdad que en tu Facebook aparecen constantes recomendaciones de series y películas de animación. Sí. Que me parece muy bien. Yo no trabajo mucho la animación, tampoco la deploro, quiero decir, simplemente no... Bueno, pues no ha llegado mi momento. Bueno, os dejáis en paz mutuamente, ¿eh? La animación va por su pero lado. Pero no, o sea, no la descarto para nada, ¿eh? No tengo nada en contra. Simplemente, pues no ha llegado mi momento, llegará. Pues sí, hace un mes recomendaba a mucha gente, entre ellos a nuestros oyentes, a BoJack Horseman, que es una serie de un caballo que me gustó mucho y revolucionó mi mundo. Poco antes había recomendado Wolf Children, que es una película de animación muy chula y que también revolucionó mi mundo. Y recientemente me ha impactado profundamente y no sé cuánto me va a durar porque llevo un poco... Estoy en shock aún mientras estoy hablando contigo. La serie de She-Ra o She-Ra o como quieras decir. Bueno, She-Ra y las princesas del poder. Qué guay. Que es un remake, un reboot que llaman, de una serie... Reboot en inglés o en valenciano. Reboot. Reboot en es que valenciano. claro, me ha sonado como en valenciano. Suena como en valenciano, pues. Bueno, Reboot. Realmente es de una serie de los 80 que era a su vez Claro, es la princesa Shira. La princesa Shira. Yo tenía una muñeca de la princesa Shira. Pues efectivamente esto es todo un reboot que han hecho. Y está muy guay, pero no voy a hablar exclusivamente de esta serie, simplemente diré que está muy guay, que me ha impactado mucho y tal. Es muy guay, muy feminista, muy actual, muy LGTBI friendly, de todo. Es maravillosa. Pero bueno, vale, lo que quiero hacer es un ejercicio de reflexión en voz alta, ya que no me lo he traído muy preparado. Porque en todo bien queremos fluir y yo quiero fluir y quiero ver a ver qué sale de aquí. En lo que llevamos de 2020 no hemos podido disfrutar demasiado de nada por el tema obvio que, bueno, no voy a volver a repetir. Que nos atañe. Sí, pero si algo hemos podido ver, como he dicho antes, son series y películas. Tú, sin ir más lejos, has visto Juego de Tronos. Yo he visto Juego de Tronos, que es lo mejor que me ha pasado nunca. Yo también he podido ver Fast and the Furious, todas las películas. Qué horror. Que es, no sé, yo es que creo que o veo She-Ra y las princesas del poder o veo Fast and the Furious. Claro, el término medio no lo llevo mal. No lo trabajas. No lo trabajo. Pero si hay algo que me ha llegado de verdad, ha sido la animación. Y en todo lo que llevamos de año, lo único que me ha llegado y me ha afectado es todo animación. Ni una imagen, ni una película y ni serie de imagen real me ha llegado tanto como todo lo que he visto de animación. Y entonces, ¿esto por qué? ¿Qué ha pasado para que te guste tanto la animación, Escaliburcio? Esto me ha hecho pensar mucho en las posibilidades, en lo que nos da la animación que no nos da la imagen real. La imagen real es, como su propio nombre indica, busca la realidad de alguna forma. Es muy complicado hacer una película o una serie de imagen real que se salte un poco las normas de la física. Claro, a mí eso que estás diciendo exactamente me pasa con el cómic. O sea, el lenguaje que maneja el cómic, que es muy parecido, aunque sea diferente, pero creo que puede ofrecer lo mismo que la animación, es poder saltarse cualquier norma sin tener que justificarlo. Exacto. En un cómic, por ejemplo, me llama a mí mucho la atención de los cómics las elipsis temporales brutales que hay igual de una viñeta a otra. Claro. Y no pasa nada porque de alguna forma ya se sobreentiende que tú tienes que hacer todo ese trabajo. Claro. Es decir, no tengo por qué dibujarte 3 hojas y media de cómo van de un punto A a un punto B, sino que en una misma viñeta te lo hago todo. Claro, creo que hemos hablado alguna vez, para mí Predicador, que sabes que es uno de mis cómics favoritos, para mí es el cómic que mejor optimiza las posibilidades que da el formato cómic. Sí. En cuanto a que mete todo tipo de irrealidades y todo tipo de cosas, como desde el hecho de que salga Dios y cosas que le pasan a Dios, hasta situaciones en las que un vampiro está completamente normalizado en la vida.
hasta que un predicador sea un asesino y bueno... Efectivamente, ya... Creo que ese tipo de lenguaje nos da un montón de cosas y un montón de posibilidades para narrar historias que en la imagen real o como se llame imagen real, sí. No tiene sentido. O sea, quiero decir, hay que perder tanto tiempo en hacerlas creíbles que no tiene sentido. Y es que además hay cosas que es que no pueden ser. Hay cosas que en la animación o en el cómic, ya que lo has mencionado, son creíbles perfectamente porque ya estamos en una irrealidad. Exacto. Que es lo que supone el dibujo. Pero es que en el momento que lo trasladas a la imagen real, eso no es concebible porque enseguida piensas en las leyes de la física. Claro. Y cuando tú pones, por ejemplo, el ejemplo que has puesto de Dios y tal, es que en el momento que plantas un Dios, por ejemplo, un Dios que puede medir como un edificio y... me lo estoy inventando, y al personaje, al protagonista, tal, en el momento que lo plantas en imagen real, ya enseguida te planteas otras cosas. Pero ¿cómo puede ser que un dios, que un ser humano pueda competir contra un dios, tal? Claro. Esto en los dibujos o en los cómics lo compras, pero en la imagen real no puedes. Sí, porque yo creo que también cuando tú ya abres un cómic o ves una película o serie de animación, o sea, tú ya estás preparado para asistir a ese tipo de lenguaje. Del mismo modo que si te compras un libro de poesía, sabes lo que te vas a el tipo de lenguaje que te vas a encontrar, o si te compras una novela épica, pues ya también, ¿no? O sea, creo que está muy guay que existan diferentes lenguajes para contar historias desde diferentes prismas, aunque luego hay algunos que se cruzan o que se pueden dar en diferentes... Pero por ejemplo, la serie de Predicador no la he visto, y la tengo que ver, pero no la he visto porque me crea un rechazo, porque para mí Predicador es un 10. Entonces no necesito, o sea, también me jode como que parezca que la serie tenga que ser necesariamente mejor, porque es de verdad. Cuando para mí el cómic es el canal perfecto a través del cual contar esa historia. Claro, la serie no es de 10, pero es que igual no es posible. Claro. Es que igual no es posible conseguir... Es buena, pero es como que yo esa historia considero que el mejor canal es el cómic. Y no porque el otro sea una serie y esté como mejor considerada socialmente que el cómic, tiene que ser una mejor manera de escuchar esa historia. Yo esa historia la quiero escuchar a través del cómic, porque considero que es el medio. De hecho, hay algo en lo dibujado, ¿no?, que habla el mismo idioma, porque... donde menos chirría realmente el paso del cómic al cine es con la animación. Claro. Eso pasa con el manga y el anime es constante. No chirría tanto. Hay mangas que se llevan al anime y los animes triunfan. Claro. Triunfan a saco. No, de hecho creo que ahí sí que puede pasar como que del cómic al anime, o sea, del cómic a la serie de animación o del manga al anime, sí que creo que es un paso natural que, claro, evidentemente hay colecciones de manga que son 250 tomos. Sí. No es tan accesible para todo el mundo por espacio y por pasta y por el coñazo. Yo supongo que ahora será más fácil, pero yo recuerdo cuando seguía manga cada semana, cada 2 semanas, bueno, ir a comprarte tu tomo, tal. Entonces sí que creo que es un paso natural el del anime para ciertas historias que puede mejorar, no tanto la historia, sino mejorar tu relación con la historia, ¿no? ¿Sabes? Por espacio. Sí, y es muy curioso porque al teatro le pasa parecido en cuanto a que el teatro, como ya nada más entras en la sala, ya estás en un espacio irreal, en el cual en el teatro no se puede evocar al 100% lo que está pasando. Tú tienes que imaginarte muchas cosas, tienes que imaginarte que el fondo ese pintado es real, es una ciudad o lo que sea, depende de lo que pongan, y ahora directamente la mayoría de obras no ponen ni fondos ni intentan. Solo las obras más de pasta, más de teatros gigantes y tal, intentan emular al máximo esto, pero ya cualquier obra a la que vayas no puede poner fondo negro y ya está. O sea, porque realmente no hace falta. Y es curioso como el cine, que en teoría es el que más posibilidades tiene para hacer lo que quiera, sobre todo ahora con el CGI y todo, puedes hacer lo que quieras, sigue pesándole el realismo. Y ahora estamos en una época muy de realismo, ahora se premia mucho el realismo en el cine. Pero al mismo tiempo es la etapa dorada de la animación, en que ahora la animación está muy respetada. Ya se ha extendido la idea de que la animación no es solo para niños. Claro. Pero es que yo voy un paso más allá, que es lo que yo quería comentar finalmente, que era que incluso la animación para niños o para animación juvenil, aunque sea para niños, es disfrutable también por los adultos. Claro.
porque hasta ahora siempre decíamos, bueno, Pixar sí me gusta. Pero es que Pixar, aunque pueda disfrutarla toda la familia, realmente, prácticamente en Pixar no hay nada que a un adulto le chirríe. Rollo... Claro. No, porque ese tipo de pelis manejan muy bien el comunicar a dos niveles sin que ninguno chirríe al otro. Es decir, tú ves una peli de estas de Pixar con un niño y la ves tú y cada uno, o sea, el adulto y el niño reciben su historia, que obviamente se entreteje en muchos momentos, pero normalmente el adulto pilla unas cosas que el niño no y viceversa. Exacto. Y eso lo hacen de una manera magistral. Sí, que es como eso... comunicar una historia con diferentes niveles de comunicación. Claro, a mí, por ejemplo... Vuelvo al cómic porque ya te digo que yo de animación no piloto, pero creo que es muy comparable. Y a mí sí que me ha molestado siempre como esa... Que esto es un poco mainstream decirlo, pero bueno, es así. Como esta categorización del cómic como literatura menor, ¿no? Como un género menor de la literatura. Y, por ejemplo, a mí me flipa que existan personas como Alan Moore o por decir algo cercano, Paco Roca, ¿no? Que han escrito cómics con historias maravillosas y adultas, porque también el cómic para mucha gente sigue siendo algo juvenil. Algo de, yo de pequeña leía tebeos. No, a ver, por favor, no, ubícate. Y Alan Moore, yo una vez borré a una persona de Facebook porque dijo que Alan Moore jamás podría ganar un Pulitzer de literatura. No, un premio Nobel de literatura. Como diciendo que lo que hace Alan Moore está lejísimos de ser considerado literatura. Simplemente porque él se ha dedicado a escribir guiones para cómic. Y a mí se me pareció de un ofensivo y de un perdona, pero no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, porque Alan Moore ha escrito grandísimas historias que podría haberlas escrito en un libro y tener muchísima más fama, muchísimo más reconocimiento y muchísima mejor reputación como escritor. Pero también te digo que en From Hell podía haberlo hecho porque los tochos de diálogo que pone. Claro, pero a mí eso es lo que me mola de él, que él ha decidido dignificar el género del cómic y es el canal que él ha elegido y no es menos que la literatura y gracias a gente como Alan Moore o Paco Roca, por citar dos ejemplos, hay muchísimos más, el cómic ha avanzado un poco. Y creo que pasa parecido con la animación. Por favor, dejad de pensar que la animación es eso que le pones a tu sobrino pequeño, porque es que, aparte, como le pongas a tu sobrino pequeño a una película de animación de estas japonesas que tal, al chiquillo le va a explotar la cabeza. Sí, no, claro, hay que tener mucho cuidado ahora. De hecho, los padres van un poco despistados porque ya no se fían porque ahora es todo toda la animación se mezcla porque ahora a todos nos gusta la animación, nos gusta Pixar como ha democratizado todo para todas las edades y no todo es para todas las edades. Claro. Y entonces te crees que, claro, como Pixar hace cine para todos los públicos, toda la cine de animación es para todos los públicos y para nada. Claro. De hecho, en Netflix, cuidado, que hay muchísima animación de adultos exclusivamente. Claro. Pero a donde quiero ir a parar es volver un poco a She-Ra y no... Y las princesas de poder. Y las princesas del poder. Princesas del poder o de poder, no sé cómo se traduce. Es cine juvenil, abiertamente. Pasan un montón de cosas que es propia de niños. Tiene estas como moralejas al final sobre la amistad. Pero eso está bien, ¿eh? También que lo recuerden. Es a lo que voy. Es ¿por qué hemos dejado en manos de lo infantil y lo juvenil ciertas cosas básicas, principios morales tan guapos. Principios morales muy guapos que no llevamos bien los adultos. No, de hecho lo llevamos fatal. Que no llevamos bien. Y yo me he sorprendido porque esta serie me ha dejado en shock porque está tratando temas emocionales que no se tocan en el cine de imagen real ni en las series de imagen real. Ya. Estoy hablando de amistad, de traición, de envidia, de amor, pero de amor Pero es que esta serie maneja el amor como no he visto yo hace años en imagen real. O sea, me parece súper interesante esto que dices, porque sí que es verdad que a mí cuando veo una película de Pixar, es verdad como que me hace sentir muy feliz el volver a tratar ciertos temas que se supone que son infantiles, pero que yo en mi vida adulta para mí siguen siendo básicos. Y muchas veces me encuentro con ciertas reticencias en el mundo adulto a hablar de cosas que para mí la amistad sigue siendo algo puro, algo que hay que cuidar y que yo en el mundo adulto he visto las amistades muy maltratadas y muy infravaloradas y es esa cosa, esa metadona que utiliza la gente cuando no tiene pareja, tiene amigos y luego cuando tiene pareja ya no tiene amigos y estos maltratos que se hacen a la amistad cuando en muchas películas
de animación o series infantiles, la amistad se trata como lo que es, algo maravilloso que es válido es válido per se, no como sustitutivo de las relaciones de pareja, y algo que hay que trabajar y cuidar. Y entonces creo que no es casualidad que los adultos lo llevemos tan mal con que en nuestras ficciones no se trate de esa manera. Creo firmemente que el éxito de Pixar se debe única y exclusivamente a este sentimiento que estás hablando tú, que es un sentimiento oculto de bienestar al poder recuperar este tipo de sensaciones. Claro. Es algo que se nos tiene prohibido a partir de cierto punto, y como Pixar se puede ver, porque Pixar está respetado y gana Oscars, y todos los adultos podemos ver Pixar, entonces nos plantamos delante de Pixar y nos sentimos a gusto y tranquilos porque estamos viendo animación, pero es respetada. Claro. Entonces estamos viendo estos valores, estos tal, que son tan guays, y lo vemos a gusto. A mí la última película de las últimas películas que más me gustó de Pixar, que es Inside Out, es estupenda. No sé si la has visto. No la he visto, la de las emociones, y sabes cuál es, ¿no? Sí, la veré porque ahora que tenemos Disney Plus. Es muy chula y habla de emociones también y tal. Y vamos, que era prácticamente lo que quería comentar sobre la capacidad de la animación para recuperar cosas básicas de nuestra vida que parece ser que la imagen real olvida. Y es que me llegan todas. Pues llegan todas. Tomamos nota, es que veremos Shira y las princesas del poder. Pues muchísimas sí, por favor. gracias, Escaliburcio. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Escaliburcio, vamos a tratar uno de esos temas, una de esas palabras que te molan tanto a ti, de la vida millennial, del Twitter y de tu entorno. De las redes. De tu entorno gamer y de toda esta movida. Sí, hay una cosa que me flipa muchísimo, que es el concepto shipeo. A mí me flipa también. Me flipa desde mucho antes de saber que se llamaba así. Sí, claro, porque esto ha ocurrido siempre desde que existe la ficción. Claro. Creo que el shipeo ha estado siempre, incluso sin ficción. No, claro, yo imagino que en la Edad Media, por ejemplo, también habría shipeo entre casas reales y cosas así, ¿no? Claro, bueno, en los pueblos el chafardeo de toda la vida. Claro. O sea, bueno, vamos a explicar primero, ¿qué es el shipeo? ¿Qué es la cultura del shipeo? La cultura del shipeo básicamente es cuando una comunidad disfruta imaginando a dos personas juntas, relacionándose. Y también, incluso cuando estas personas ya son pareja, sí, y te gusta mucho que estén juntas. Te gustan mucho las parejas. Sí. Que eso a mí me pasa mucho. A mí hay gente que hay parejas que disfruto mucho de su relación. Exacto. Totalmente, de una manera totalmente, obviamente, externa, estamos hablando, ¿eh? Para nuestra generación que se acerca a los 40, creo que el shipeo más tocho que hubo nunca en la ficción, me lo has recordado tú, así que dejaré que seas tú el que lo diga. Mulder y Scully. Mulder y Scully, bueno, ha sido el más fuerte. Eso era insoportable. Pero insoportable nivel crueldad, Nivel, por favor, que se líen ya. Porque es no que puedo más. Era cada capítulo. Al principio, de vez en cuando, había siempre un capítulo en la temporada donde pasaba algo muy épico, donde ellos estaban casi. Pero eso era sufrimiento total. También, claro, tú me has dicho, yo ni me acordaba, que al final se lían. Sí, no, esto se acuerda muy poca gente, porque la gente dejó de ver Expediente X porque empezó a ser, creo que la temporada 8 o 9 empezó a ser horrorosa, porque ya aparecen los aliens de verdad, ya no hay tal, y se vuelve todo como muy serie B y tal, pero sí que acaban liados, sí. Vale, o sea, pero acabaron liados cuando ya no le interesaba a nadie, quieres decir que fue como el último recurso de los guionistas. Sí, fue como muy tarde, es rollo, hemos estirado tanto el chicle, ya han dejado de vernos y joder, venga, rápido, que se líen. Y lo hicieron mal, fatal. Vale, yo tengo que decir otros shipeos de nuestra época. Por ejemplo, Brenda y Dylan. Por favor, qué maravilla de pareja. Pareja rota por una serie de circunstancias muy adversas de las que no puedo hablar sin
ser muy crítica y odiar, con lo cual no lo voy a hacer. Exacto, Nos no, que centremos estamos en todo bien. en la parte buena. Brenda y Dylan, Sí. por favor, pareja icónica. Mm. Otra pareja icónica para mí, Bulma y Vegeta. Y Vegeta, sí. Por favor. Es cierto, había algo muy tóxico, sí que es cierto. Vegeta podía ser, quizá... hay pocas cosas Claro, a que ver, me no lo he puedan resultar- revisitado, igual lo veo ahora y me espanto. A ver, Te hablo Vegeta es del una recuerdo. persona que creo que mata bastante gente antes de que Sí, y además es como tiene una masculinidad Sí, hegemónica y tóxica, absurdo. terrible. Lo porque- que pasa es que está guay porque Bulma es muy independiente y realmente acepta a Vegeta como es y no tienen conflicto en ese sentido. No, claro, ella se hace responsable de ella misma y dice, tus problemas emocionales, Sí. esto de que tú no puedas expresar tus sentimientos y lo canalizas todo matando gente, esto es tu problema. Sí. Y si tú quieres, pues te vas a un psicólogo en Namek o donde haya y a mí me dejas. También se buscó a Vegeta porque uno, parece ser que Vegeta, pese a ser bajito, porque era bajito, cosa Claro. que no- por eso tiene tan mala hostia, también te lo digo. Sí, ese es otro tema. Pero se ve que está bueno. Hombre, está buenísimo. Vegeta es el que más Joder. bueno está, Hombre, sí. pero ya te digo yo que sí. Y otra que no muere tanto como Yamcha, que era su exnovio. Yamcha no Yamcha- paraba de morirse. Sí, Yamcha era un gasto de bolas de dragón Sí, que no se total. podía sostener. Y Bulma ya dice, mira, es que ya no me pones porque es que no paras Es de que no morirte. paras de morirte. No sé, ya es verdad. Luego también tenemos el shipeo de Rachel y Ross. Sí. Que es un shipeo que yo creo que no ha aguantado bien el paso del tiempo. No, porque era muy, muy unidireccional. Creo que Sí. el shipeo funciona mejor cuando no se produce o sí se produce, pero Ya. es como común, ¿no? Sobre todo los que mejor funcionan son cuando ambos se quieren, pero las circunstancias de Se alguna lo forma se lo impiden. impiden. Ya, bueno, eso es lo que da muchísima vida. Pero claro. esto al principio era muy unidireccional por parte de Ross, de- claro. de Ross. Y el paso del tiempo creo que no la beneficia porque Ross es una rata Ya. de cloaca. Luego, por ejemplo, yo ahora que he vuelto a ver Sexo en Nueva York, el Ujú. shipeo de Carrie con Mr. Big, Mm. tengo que decir que está ahí, pero volviendo a ver toda la serie y todas las dos Ujú. películas, me he dado cuenta que el verdadero novio perfecto y el verdadero shipeo es Smith Jerrod con Samantha Jones. O sea, Smith Jerrod es el jodido novio perfecto. Ujú. Es tan perfecto que es absolutamente irreal. Esto es absurdo. Ujú. Este hombre no puede existir. Esto es imposible que exista. Mm. Porque no se puede ser así. Es una maravilla. Está buenísimo, pero una cosa que no se puede soportar lo bueno que está. Empático, simpático. No tiene ningún problema de ego con Samantha. No tiene ningún problema con las amigas. Es una maravilla, es una fantasía. Como exnovio es igual de maravilloso que como novio. Bueno, mágico. El tema de Carrie e Aidan es mucho mejor también. Mucho Claro. mejor shipeo. Pero no quisiera venir aquí a la actualidad y mencionar cómo la cultura del shipeo está yendo por derroteros muy absurdos, ¿Por que qué? es lo que más me gusta realmente, que es hacer shipeos con gente real, o sea, no Bueno, personajes. como Pablo Sánchez y Pedro Como Iglesias. Pablo Iglesias, que además los IPOs tienen nombre propio. Claro. Lo que hacen es juntar Claro. partículas de los nombres Claro. y juntarlo, como en este caso es Peblo. Peblo, o como el mítico de Brangelina, que fue yo creo que Brangelina, el primero exacto. de estos nombres, ¿no? Mola mucho porque la comunidad, sobre todo de Twitter, lo que hacen es convertirlo en un meme y se extiende y te ves a media España deseando que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se líen. ya. Y de verdad lo quieren. Hacen dibujos Ya. y gente que dibuja muy bien. No, y además yo esos dibujos hace los, mangas. esos hace dibujos mangas. los vi y es verdad que te meten dentro y de repente tú te ves con 40 años deseando que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se líen. Sí. Esto no tiene ningún sentido, No porque tú lo tiene estás ningún viviendo sentido. ahí. Lo estás viviendo. Y de hecho, cuando hicieron el pacto finalmente y tal, y Pablo Iglesias abrazó a Pedro Sánchez, hubo mucha gente que se volvió loca. Y de hecho, se pudo ver, quiero decir, porque ellos no son ajenos, ellos saben. Yo creo que algo sí que... Ellos saben. Pablo Iglesias seguro. Pedro Sánchez parece un tío un poco No, raro. Pedro Sánchez lo sabe, igual que Pablo. Y saben que en ese abrazo ellos mismos están tensos porque saben que toda España está esperando que de repente se coman la boca, cosa que no va a pasar, pero el simple hecho de saber que la gente lo espera genera una especie de tensión sexual extraña entre ellos, Sí. que aunque no quieran, está ahí.
Claro. Claro, no sé, y me está gustando mucho esta cultura porque además se junta la cultura del shipeo con la cultura meme y entonces todo se va de madre, en el sentido de que dice, a todo el mundo le hace gracia X cosa y dicen, pues a por ello, y empiezan a fantasear y a hacer series. Mira, y yo hacer voy desde aquí a todo. pedir a nuestros oyentes que te busquen un shipeo a ti. A mí. Que fantaseen con una relación contigo con alguien. Y nos lo hagan llegar. Pero tendré que ser famosa. Me da ¿o no? igual, alguien famoso, alguien real, alguien local, la princesa Shira, lo que sea. Pero que imaginen un shipeo para ti. Vale, perfecto. Sí. Pues, Y antes de terminar, me gustaría también analizar una subcategoría del shipeo turbio. sí. Hablábamos antes de la posibilidad de que existiera un shipeo en épocas pretéritas que tuviera que ver con las casas reales. Sí, Y si algo ha habido en las casas reales Ujú. es endogamia, ¿no? claro. Sí. Entonces, ¿tú crees que ha habido shipeo con Felipe el Hermoso, con Juana la Loca? Algo habría, ¿no? La gente del pueblo, la Supongo, plebe, esto hombre, lo claro, viviría porque así para también, ellos los ¿no? famosos eran la realeza y poco más. Claro que sí. Entonces, esto traído a la ficción, estos shipeos un poco turbios, por ejemplo, Luke y Leia, antes de que se sepa que son hermanos, Sí, en hay la cierta primera. tensión Sí. sexual. Sí, eso es obvio que al principio yo creo que Que no estaba claro que iban a ser hermanos y jugaron demasiado con eso, ¿no? Creo que Luke estaba destinado a ser el héroe y la heroína iba a ser Leia, como así fue, pero apareció Han Solo, que creo que igual iba a ser solo el personaje, un poco el malote Sí. cómico, pero resultó tan Que es un poco el tremendo. Vegeta de Star Wars. Exacto, también. es ese personaje. Sí. Pero resultó, primero, es difícil ser más atractivo que Harrison Ford. No, es imposible. Es imposible. Es imposible ser más atractivo que Harrison Ford en esa época. En esa época, Pero ahora de ya está Han mayor. Solo, tío, Pero es que es imposible. No hay palabras para describir a Harrison Ford por entonces. No. Además, Harrison Ford está buenísimo en cualquier etapa de su vida. ¿Qué tiene ahora? 200 años. Y yo lo sigo viendo y sigo flipando Pero de cómo se puede estar tan bueno y ser tan viejo a la vez. No lo puedo Pero entender. claro, aparece él. Primero, está tan bien escrito ese personaje. Es tan Sí. encantador. Y aparte- Y él lo hace tan bien. Y la ropa, cómo Sí. le sienta, porque el que diseñó el vestuario no era consciente de lo guapo Claro. que iba a estar. O sea, que decir, Han Solo, por el amor de Dios. Es que no tenía sentido. Y claro, y Luke era un chavalín. Nada, cero. O sea, Entonces, para mí, si esa era la idea inicial, realmente hicieron muy bien. Porque, sí. porque era realmente lo que estaba pidiendo. O sea, Sí, pero hay un momento turbio en el que... se besan. Es verdad, claro, sí. de Leia hecho. y Luke se besan. Claro, no sé por qué Luego también pasa en Juego de Tronos que esto... Hay más shipeos turbios, pero voy a ceñirme solo los de la primera temporada para no Vale. caer en el spoiler. Cersei y Jaime. ¿Qué es esto? ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por Bueno, qué el porque- incesto? Es muy valiente, ¿eh? Es muy valiente porque el incesto es un tabú prácticamente universal a todas las culturas humanas. O sea, Es una de las cosas más hardcore que hay. el sí. incesto se da, o sea, el tabú del incesto, perdón, se da en todas las culturas humanas. Pero también el incesto se da en todas las culturas humanas, siempre escondido y siempre como con esa pátina de culpa porque no está bien visto. Pero me parece muy valiente que en Juego de Tronos lo incluyan en la trama principal. Me Sí. parece muy valiente porque es un tema que es tabú hasta para hacer ficción. O sea, hasta para tratarlo como tabú Exacto. es tabú, ¿no? Es como el máximo tabú. En la antropología se estudia, de hecho, como uno de los tabús universales. Sí, lo que pasa es que en este caso creo que es más shipeo por el tema de que como eran dos villanos en la primera temporada, Claro. Jaime y ella son villanos, entonces la gente no lo shipeó tanto como shipeó a Jaime con Brienne de Tarth. Brian de Tarth. Esto es un shipeo de campeonato Real, sí. real, porque ellos, sobre todo a mí cuando más me gusta un shipeo es cuando más tóxico es que desgraciadamente funcionamos así. El tema del amor romántico y tal nos ha afectado, y cuando el shipeo es más tóxico en el sentido de que hay dos enemigos que en realidad tienen mucha afinidad personal, pero sus agendas son distintas, Ya. es cuando mejor funciona. Ya, Porque realmente ellos se entienden personalmente. ya. Sí que hay una atracción, pero sus agendas son diferentes, entonces la situación es muy compleja. ¿Y por eso- qué nos pasa esto? ¿Por qué queremos que la gente se líe para disfrutar nosotros de una pareja ajena? ¿Qué nos pasa? Yo creo que tiene que ver con la epicidad.
con el tema de al final el amor real, y por eso es tan peligroso el amor romántico y la toxicidad que se muestra en la ficción, porque la realidad es muy diferente, y la realidad, el amor real y el auténtico debería ser bastante aburrido. Me explico. Tienes que tratar bien a la gente que quieres. Claro. Sí, y además en la vida real, quiero decir, llega especialmente a partir de cierta edad, se da mucho esto de que una tía quiere novio, un tío quiere novia y dicen, pues ya está. O sea... Claro, pero el tema no funciona tan épico. El tema es que la epicidad tiene sentido en las películas, es decir, si el mundo se viene abajo, o sea, real, porque el mundo se está destruyendo y lo que sea, la epicidad la pone el contexto. El fenómeno de fantasía le da la epicidad, y esa dificultad separa a los enamorados, y eso es maravilloso. Pero en el mundo real es todo mucho más aburrido. Entonces la epicidad, ¿qué hacemos nosotros para darle epicidad a una relación? Ser tóxicos. Es decir, inventarnos dificultades, inventarnos que es que esta no me quiere, pues voy a dejarle de hablar, pues esta no sé qué, esta ha mirado a otro y ahora me rayo, tal, porque como no hay apocalipsis ni nada, nos inventamos nuestra propia épica. Y esto pasa, la gente que se trata mal en pareja buscan epicidad realmente, buscan las reconciliaciones, buscan el llorar. El llorar de felicidad porque por fin consigues a tu amada, cuando realmente habéis sido vosotros dos los que os habéis puesto tal. Por eso nos gusta también películas románticas de época donde a una la juntan con tal de tal familia y a otro de otra y tal. Luego shipeos actuales, Dulceida y su novia también han desatado ríos de tinta, ¿no? De shipeo. Ni idea, yo es que las odio. Yo odio a Dulcinea. Dulceida. Sí, pero es que como no... fenómeno shipeo, ahí está, Dulceida y su novia. No lo sé, intuyo que sí tendrá seguidores y por tanto sí que... Muchísimos. Y lo bueno es que actualmente están habiendo muchas películas y muchas series que ya tratan temas LGTBI sin ningún tipo de problema. Claro. Y ya los shipeos ya son de claro, todo ya tipo. era hora, ¿no? Ya era hora. De hecho, hubo un shipeo hace poco, si no recuerdo mal, porque Bad Bunny le empezó a tirar los tejos a una modelo que era trans. Y moló mucho porque creo que... No estoy muy puesta, me lo contaron hace poco, pero no estoy muy... igual me lo estoy inventando. Pero el caso es como que Bad Bunny empezó a tirar los tejos, a escribirle públicamente a una modelo que era trans, y hubo un mega shipeo porque, claro, era como normalizar cierto tipo de conductas que ya era hora, ¿no? Como pues eso, Bad Bunny tirando de los tejos a una mujer trans. Que esto sea noticia, pues no debería serlo. Y significa que aún queda mucho. Pero a la vez es muy positivo porque nada normaliza más que precisamente la normalidad, ¿no? Entonces hubo mucho shipeo con Bad Bunny y esta chica. Que realmente es lo más poderoso, porque el shipeo implica que la comunidad no solo tolera, sino que desea una unión. Luego también hay muchos anti-shipeos. Quiero decir, hay mucha gente que igual, en vez de adorar parejas, odia y necesita que rompan, porque hay mucha gente que odia a determinadas parejas y hay muchos casos... odia a una persona en concreto de la pareja y adora a la otra. Exacto, y necesitan que rompan y la gente de verdad se pone muy pesadita con estas cosas también. Sí. Bueno, yo estoy living con Jon Snow, bueno, el actor de... no sé cómo se llama, no me acuerdo, y su mujer, que es Leslie Rose, que de hecho es... Bueno... Y bueno, es un shipeo durante la serie. Claro, que eso es lo mejor que hay. O sea, cuando un shipeo pasa de ficción a la vida real, ya no es puedes lo pedirle nada más a la vida. Ya es lo más, sí. Qué maravilla. Pues yo estoy muy feliz. Ellos me encantan, ella me encanta. Bueno, ella es maravillosa. Yo sigo, de hecho ya Instagram me sugiere un mogollón de cuentas que van sobre ellos dos y me enseñan fotos de ellos dos paseando por Nueva York. Ellos dos guapísimos yendo a una boda. Bueno, es que me encanta. Me hace muy feliz. Sí, a mí su historia en Juego de Tronos me gustó mucho. Está muy bien. Bueno, esa historia estaba pensada para el shipeo. Sí, hecho. total. Qué maravilla. Pues nada, esto es una breve visión del shipeo en la actualidad. Me gusta mucho y a ver qué parejas nos depara el futuro. Pues sí. Y espero que muchas, muy variadas y muy agradables. Y muy guays. Atrapados sin poder salir, el interior
hacemos el amor. Pues acabó nuestro programa 223. Todo bien. Todo bien. Qué guay. Me ha gustado mucho, estoy muy a gusto, me Sí. voy muy positivo. Llenos de esperanza. Lleno de esperanza. Este programa se ha grabado con mi gata Arya Stark mordiéndote la oreja en gran parte de... En gran parte. Si alguna vez me veis dudar mucho mientras hablo, aunque es algo que hago normalmente. Pero en esta ocasión en ha esta sido ocasión- porque hay una gata mordiéndote la oreja. Sí. De hecho, he hecho una story, se Sí. puede ver Se que puede esto ver. es real. Vale. Pues vamos a despedirnos con una canción que han hecho un grupo valenciano, un grupo que ha nacido en la cuarentena. Ajá. Vaya. Se llaman Biscote. Desconozco si se pronuncia Biscot, pero se escribe Biscote. Vale. El grupo está formado por Gema y Alain Dupla, que es un músico valenciano. Gema es redactora, periodista valenciana de música. No sabíamos hasta ahora que también hacía música, pero juntos han creado este grupo y han lanzado esta semana la canción No te metas con Fernando Simón. Ay, qué bien. Es una canción positiva, una canción que además va muy en nuestra línea y está muy guay. Así que la semana Perfecto. que viene más y mejor. Y mejor, venga.